suelta lo que hay en tu corazón. Deja las palabras liberar tu corazón. Muchísimas gracias. Bienvenida. Y digo bienvenidas porque principalmente en el estudio tenemos damas presentes en el público, pero también hay varones a los cuales les agradezco el que estén con nosotros hoy día. El tema está relacionado íntimamente con la mujer. En nuestro país se registra una agresión sexual cada 26 minutos. Ninguna mujer está a salvo y los atacantes actúan en todos los sectores sociales. Hoy vamos a conversar con mujeres que fueron agredidas sexualmente para conocer cómo este ataque afectó sus vidas y qué han hecho para volver a pararse frente a la vida en una forma relativamente normal. Nos acompañan Rita Andrade y Ana Sangüesa, quien viene acompañada de su madre, Corina Soto. Para ellas, el más grande de los aplausos. Bienvenida. Ana, yo creo que darte las gracias es poco, al igual que a tu mamá y al igual que nuestra otra testimonio, porque es tan importante que de ustedes salga la historia, que de ustedes podamos tener la veracidad de un ataque sexual. Nadie se atreve, o pocas mujeres se atreven a sentarse y contar su historia de agresión sexual y sobre todo frente a cámaras de televisión, así que yo les agradezco muchísimo el que hayan aceptado la invitación del Cuéntame. ¿Cómo fue la agresión de la cual fuiste tu objeto? ¿Qué hora era? ¿Qué ocurrió? Yo iba camino a mi trabajo, en ese tiempo era promotora. ¿Ya? Era un día, fue miércoles a las aproximadamente 9:15. 9:15 de la mañana. De la mañana. Había cambio de recorrido de locomoción. Ya. Tomé mal la micro. Decidí bajarme y caminar unas cuadras. Cuando siento que un tipo me abraza por la espalda, me toma por la espalda y yo lo miro sorprendida y le digo, perdón señor, ¿qué es lo que quiere? Me dice, mi amor, disculpa que no pude ir ayer a tu casa. Señor, está confundido. Cuando siento que me abraza, siento que me aprieta con algo y eran unas navajas que andaba trayendo a sus brazos. Entonces yo le digo, disculpe, mire, yo no lo conozco. Cállate, me dice, o te corto simplemente. Pero señor, ¿qué es lo que quiere? Y él me abrazaba y me llevaba con su cabeza en su hombro como que yo iba llorando, era un problema de pareja. Yeah. Obviamente la relación se notaba fuera de lo común, yo iba bien vestida, él andaba a otro nivel. Y ¿Mal vestido? Sí, Yeah. mal vestido. Y cuando le veo los ojos, tenía unos ojos rojos, saltones, desorbitados. Lo único que recuerdo es que caminábamos y cuando yo tendía a llorar fuerte, él me apretaba muy fuerte esta parte con unas navajas. Yeah. Ana, este lugar donde tú te encontrabas era un lugar relativamente solitario. ¿Sí? Sí, solitario, no había nadie. Yeah. Él me llevó, caminamos, me daba besos, me acariciaba mi cuerpo. Él me decía que yo era de él y que me quedara callada, solamente eso. Pero yo le decía que ¿cómo? ¿Por qué eso a mí? Él no te hablaba en una forma tranquila, sino que era como con rabia también. Claro. Era sí. Agresivo, pero sin gritar. Sí, digamos. porque yo andaba con una chaqueta. ¿Sí? Y con una mano sacó todos los botones. Yeah. Y me tocaba mi cuerpo y por Dios, con una mano me abrazaba y yo veía que ya me cortaba, no sé, tenía mucho miedo en ese momento. Era algo, no veía gente, era una pesadilla la que estaba viviendo en esos momentos. ¿Te recuerdas más o menos cuánto duró esto hasta que alguien vio todo esto? Yo creo que un lapso de 10 minutos, 15 minutos aproximadamente. Ante una situación así. Para mí fue mucho, y más, es más, este tipo cuando ya Dios mío, yo no sé qué sentía en esos momentos, cuando incluso llegó a hacer tira mi falda, porque él me quería tocar entera, acariciar todo mi cuerpo. Aparte de querer tocarte, ¿piensas que su objetivo era la violación? Sí, de todas maneras. De todas maneras. ¿Qué pasó? ¿Quién se dio cuenta? ¿Quién te ayudó? ¿Pediste ayuda? ¿Pudiste zafarte de él? Yo en ese momento vi a una señora. ¿Ya? Entonces... ¿Pasó cerca de ustedes? Sí, en una calle muy solitaria en donde él me tenía abrazada. Y pasó esta señora, entonces yo la veo y él la ve y arranca.
Entonces justo cuando arranca me pasó a llevar acá y me dio un tajito. Te cortó. Claro, me cortó la guatita. Entonces yo, entre tiritando y que no podía moverme, porque era la verdad que mis ganas quería salir arrancando, no podía. Y le digo, señora, por favor. Y la señora realmente no me tomó en cuenta o miró y se fue rápido, pero no me prestó ayuda. Yo lloraba en esos momentos y la única imagen que tenía era mi madre. Y en eso traté de caminar, y me apoyaba en las paredes, en los árboles, traté de golpear una puerta y ahí me desmayé. No supe más, porque no daba más. Lo único que trataba de llorar y no sé, me sentía como que andaba en las nubes. Ana, ¿tú piensas que esta señora se dio cuenta de lo que Sí, pasaba y no de todas quiso ayudar? maneras. De todas maneras. Porque ella vio mi ropa que estaba Desgarrada. desgarrada, por supuesto. Yo llorando, de todas maneras. Ahora, ¿tú perdiste el conocimiento Sí. y despertaste Yo dónde? desperté en la posta central. Cuando sentí ¿Sabes una- quién te llevó a la posta? Por lo que me informaron, por la buena voluntad de un bombero que andaba de civil, Ya. me encontró desmayada. Y ahí llegó otro tipo de gente y yo tenía mucho miedo. Entonces, ¿Quién le avisó a tu mamá? ¿Cómo se hizo este contacto con tu mamá? la verdad es que justo ese día cambiaron el número de teléfono a la casa. Para peor. Para peor. Entonces fue más factible comunicarse con el laboratorio en donde yo trabajaba. ¿Ya? Fueron dos compañeras mías a buscarme a la posta. A la posta. Y ellas se fueron a... Fueron a mi casa. Ya. Entonces mi mamá cuando ve el Subaru, pero por Dios, ¿qué le pasó? Vamos a conversar con Corina para que nos cuente realmente qué es lo que sentiste cuando te dijeron que tu hija había sido agredida sexualmente. ¿Qué le puedo decir? No hay palabras para explicar eso. En realidad no le podría decir porque ¿Pensaste que ella había sufrido daños mayores físicos? por supuesto, porque cuando llegó Carabinero, no sabía qué me decían. Lo único que se veía en ella y no me corté entera, la verdad, las cosas. Así que fue algo terrible, yo no se lo doy a nadie, en serio. Y dándole ánimo, qué sé yo, sedante, llevarla a médico. Y inclusive todavía sigue en terapia. Es importante el apoyo de la familia, a la persona y en especial a la dama, la mujer que sufre una agresión sexual. En la posta, ¿cómo te atendieron y cuál fue el trato que te dieron a ti como mamá de Ana? Bueno, en algunas partes, en la posta yo no fui. Yo la acompañé a otras partes, Ya. a investigaciones, o sea, declaraciones. En algunas partes fueron bien, bastante bien, y en otras partes no. Por ejemplo... Ya vamos a conversar de Ya. los trámites que tuvo que hacer Ana para hacer la denuncia. ¿En la posta te trataron bien? No, la verdad es que me dio mucho más pena. Yo desperté, Sí. para mí era una pesadilla. Las enfermeras se reían y por ahí encontraron un carnet de modelaje y me dijeron, mira, ¿sabes qué? Deberíamos estudiar artes marciales. Me dijo, porque esto linda ya no sirve para nada. Te voy a poner un sedante y qué sé yo. También sentí las risas de unos médicos que me estaban mirando las piernas. Por ahí hubo un enfrentamiento entre carabineros y sentí escuché cuando uno le dice, ¿sabe que la niña ha sido agredida sexualmente hace unos minutos atrás? Así que ubíquese. Ubíquese. Entonces el médico le dijo, mira, usted manda afuera, nosotros acá, y le pedimos que se retire. No, es que nosotros nos llevamos a la niña inmediatamente. Ella ya no tiene nada más que hacer acá. Entonces, para mí fue mal, porque soy un ser humano. Entonces, no significa que yo no haya llegado toda desangrada a la posta, Claro. para que hubieran tenido piedad de mí. Porque yo creo que no todos los días es algo normal que un tipo se acerque y te toque tu cuerpo. No es normal eso. No es normal. Por supuesto.
Rita, en tu caso, ¿qué pasó? Bueno, el mío es diferente al de ella Sí. porque yo fui agredida por mi propio esposo. Ya, O sea, cuando pololeábamos, o sea, andábamos nomás, sí, sin comprometernos todavía. Él en una oportunidad llegó a mi casa, yo trabajaba en ese tiempo, y cuando yo llegué él estaba con un hermano mío. Estaban conversando y estaban sirviéndose algo de fuerte. Y me ofreció a mí un vaso de bebida porque él sabía que yo no tomaba, Ya. no tomo. Entonces me ofreció el vaso y me dijo, toma. Y yo quedé sorprendido porque lo vi en la casa. Dije yo, ay, ¿el qué hace aquí? Si yo no le había dado autorización para que me visitara. Entonces, como se había hecho amigo mi hermano, lógico que entró a mi casa. ¿Tu casa, quiénes estaban en tu casa? En mi casa estaba mi hermano, ¿Ya? que es un poco mayor que yo. Él estaba solo en mi casa, en la casa de nosotros. Y él llegó a la casa. Ya, Y resulta que yo vine, yo era súper tarde, eran tipo 11 de la noche. Y mi hermano tenía que salir. ¿y quedaste sola con él? Antes que quedara sola con él, él me sirvió el vaso, yo me lo tomé porque venía cansada. Y me senté en el sillón grande, me senté y me relajé y me dormí. Entonces, ¿Te dormiste en forma normal o crees que en el vaso había algo? bien, yo ahora en estas circunstancias, yo creo que él algo me echó en el vaso porque yo de haberme dormido tan cansada no estaba como para dormirme sola. Y cuando despierto como a las 5 de la mañana, tiene que haber sido porque 5 o 6, porque estaba recién aclarando. Época de verano fue, ¿Qué edad tenías, Rita? 17, y despierto y con un dolor en la espalda. Y no estaba en la misma posición que yo me había quedado, no estaba. Y me fui a enderezarme así y sentí un dolor entre las caderas y la entrepierna, por aquí, un dolor muy extraño. Y me enderezo rápido y le pregunto, ¿qué pasó? Y él me dice, bien suelto cuerpo, no sé. Y yo entre mí me dije, yo chuta, me indispuse, llegó mi periodo, pero ¿cómo? Si me falta todavía. Ya, y me confundí en ese momento nerviosa, me paré, me fui al baño, me lavé, me cambié de ropa, lavé mi ropa porque mis papás habían salido. Entonces dije, yo, antes que ellos lleguen para que no me vean así, lavé mi ropa. Me lavé yo, lavé mi ropa Gran error. Claro, ahora sí lo veo que fue grave. Pero el dolor que sentía era inmenso porque las piernas como que las sentía adormecidas, como que caminaba y no podía dar bien los pasos. Y mis brazos me dolían mucho, como que si hubiera tenido Como si algo hubiera hecho pesado fuerza. encima mío. Y además que yo era bien delgada, entonces que yo como que hubiera estado como 3 o 4 días sin dormir, el cuerpo pesado, así. Me Rita, sentía muy mal ¿cuándo te diste cuenta que te habían violado a ti? después que me casé con él. A los 2 días después que me casé con él, me di cuenta que él me había violado. Pero en palabras no me lo dijo, me lo dio a entender, sí, Ya. porque se burlaba de mí. Me hacía burla, me decía incoherencia, entonces yo dije aquí está, él me violó. Quizás usted conoce a alguien, está en el caso de nuestras invitadas o tiene una hija que puede estar pasando por lo mismo. Hoy nos acompaña el psicólogo Elías Scaf, director del Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales, CAVAS, de la Policía de Investigaciones de Chile. Elías, ¿qué tipo de atentados sexuales es el más común al que se ve expuesta la mujer en nuestro país? Porque acá tenemos los dos, el callejero y el interior del hogar. La verdad es que si uno hace una síntesis, yo diría que 1/3 de las agresiones se producen por sujetos agresores desconocidos. Ya, 1/3. Aproximadamente el otro tercio es personas que de algún modo uno las conoce, son del barrio, del sector, hay algún Ya, saludo, un conocimiento previo. Y el otro tercio es intrafamiliar, es decir, por alguno de los miembros que viven en su propia familia. Ahora, se podría decir, mira, Elías, uno por lo general, la descripción de Ana, del tipo, dice que los ojos desorbitados, colorados, puede haber estado bajo el efecto de droga o de alcohol, qué sé yo. Pero uno por lo general piensa que el agresor es un tipo que uno lo puede reconocer en la calle, porque anda con cara de loco, mal vestido, como con pinta de delincuente. Pero al parecer son gente común y corriente. No, eso no es así, en realidad no hay ningún rasgo físico que pudiera uno identificar a un agresor sexual. Son personas que habitualmente incluso tienen una vida hasta familiar o laboral Son padres absolutamente de normal. familia, claro. llevan a sus hijos al colegio. Exactamente. Claro, entonces no hay rasgos característicos, sino que en las relaciones cuando efectivamente se nota que hay algún tipo de patología. En el caso del relato que nos hacía Carrita, a mí me parece que ahí faltó información de ella.
O sea, yo creo que si a uno le ocurre ese tipo de cosas hay que informarse qué significa estar en esas condiciones o quedar en esas condiciones. O sea, Claro. ahí faltó, creo yo, haber sido más perseverante en la búsqueda de más datos. Es que yo creo que hay harta falta de información, ¿o no? Con respecto a las agresiones sexuales a la mujer. Hay tanta mujer presente. ¿Tienen idea de lo que significa, de lo que tienen que hacer si las agreden sexualmente? No, ¿no? Bueno, lo vamos a aprender en este programa. Si usted cree que los agresores sexuales son extraños personajes que atacan en la noche oscura, se equivoca absolutamente. Muchas veces, como decía Elías, son personas aparentemente normales, que trabajan, también tienen familia y parecen inofensivos. En nuestro país se ha comprobado que el 76% de los casos el atacante es conocido de la víctima. Un vecino, el padrastro, el marido, un tío, incluso el padre a veces. Vamos a comerciales y ya volvemos. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Una agresión sexual causa mucho sufrimiento. No es fácil borrarla del recuerdo y puede provocar serios trastornos psicológicos y grandes dificultades para volver a enfrentar la vida como antes. Ana, ¿tú pudiste volver a trabajar? No, ¿No? no, de hecho lo mío fue hace poco, no fue, digamos, hace años, no. Desgraciadamente yo traté de guardarme eso, digamos, quería hacerme la valiente y... ¿Querías olvidarte de lo que te había pasado? Olvidarlo. E incluso llegué hace poco, digamos hace un mes atrás, yo le tenía miedo a mi pieza. Mi mamá no sabía que yo lloraba en las noches. Yo en mi dormitorio, digamos, casi siempre soñaba con una sombra que me atacaba. Jamás se lo decía a mi mamá, hasta que ella un día me descubrió llorando. Y ahí le dije, mamá, sabes que todas las noches sueño, casi siempre sueño con una sombra que me ataca. Anita, independiente de esta angustia que sentías, ¿tú cambiaste tu forma de ser Sí. después de la agresión? Sí, ¿Y hasta cómo la ahora cambiaste? incluso me cuesta colocarme una minifalda, qué sé yo, vestirme bien juvenil, me cuesta bastante, ¿ya? Siempre con la mamá tengo discusión de que no, porque eres joven, ¿viste? Es que no puedo, porque veo que toda la gente, incluso la gente hasta mayor, mira con otros ojos, ¿ya? Si bien puedo andar vestida a la moda, siento que no me están mirando así. Siento que me miran con otros ojos. Me da ¿Quedaste con miedo? Sí, de todas maneras. ¿Hasta ahora no lo superas? Gracias a unas terapias. ¿De a poquito vas superando? Sí, de poco. Sí, pero... Corina, ¿cuándo te diste cuenta que tu hija estaba en un estado tan angustioso? Estaba viendo como un meditante, sí. Cada día más deprimida, los colores de ella iban bajando más y más, inclusive un día la sentí que como que se estaba desmayando. En eso también estamos inscritos a la móvil, a la coronaria llamé, vinieron a verla, me dijeron que era un estrés nervioso bastante fuerte que tenía. ¿Ahí la llevaste al doctor? ¿Decidiste llevarla al doctor? Sí, a un psiquiatra. ¿Y qué dijo el psiquiatra? El psiquiatra también me dijo lo mismo, que era un estrés nervioso bastante grande, se le sacaron electro, despierta, dormida, y continuamente se está yendo a las terapias. Y así de a poco me dijeron que tenía que ir recuperándose. ¿Cambió la vida de ustedes como familia? ¿Vivías pendiente de ella? Si salía, la mandabas con alguien para que no saliera sola. ¿Llegó hasta ese punto a alterar la vida del atentado de que fue objeto Ana? Bueno, en estos casos siempre yo trato de andar con ella lo más posible para todos lados. Donde va ella, por ejemplo, del mismo instituto donde está, apenas ella sale del instituto me llama y yo la estoy esperando para ir a buscarla, si no va mi hijo, los turnamos. Donde salimos, prácticamente salimos juntas. La mayoría de veces, cuando lo más posible, porque yo sí... Te quedas tranquila tú y la dejas tranquila a ella. E igual cuando llega al instituto, ya cuando nos encontramos todos en casa, yo parece que me saco un peso encima. Totalmente me relajo total. Incluso ahí le puedo decir que sé comer tranquila. ¿Qué puede sentir una mamá, Corina, hacia el hombre que agredió sexualmente a su hija? Ay, en esos momentos quisiera, no sé, ser hombre, ser todo y acabar con una persona así. Porque en realidad eso no... Yo incluso cuando escucho digo yo,
Lo que uno desea es acabar, porque ¿por qué pueden hacer daño a niñas que en realidad no le hacen nada? Y ni a nadie, porque yo creo que uno no es nadie para hacer nada. Y en esa Indefensa, forma, además. claro. Yo no sé, no tiene explicaciones sobre en el momento sí, yo no sé qué haría, en serio. Por lo menos Ana pasó un muy mal rato, ¿no es cierto? Fue la vez y después recibió el apoyo de su familia, sus familiares más directos. Rita, tú casada, seguías siendo objeto de agresión sexual por parte de tu marido. ¿A qué cosas te sometía? ¿A qué cosas te tuviste que enfrentar? A muchas. A muchas cosas es que da no tanto vergüenza, sino que da asco contarla. No quiero ponerte en la incomodidad de contar nada que tú no quieras contar, pero resumamos, ¿te obligaba a tener Sí, relaciones sexuales con él sí. cuando tú no querías? Cuando yo no quería y yo dormía con mis niños, él siempre me decía, bueno, si no lo quería hacer, le ponía la mano en el cuello a la niña, que era la mayor, le pego, simplemente. Le pego o le ponía la almohada en la cara, me tapaba la boca. ¿Cómo te afectó todo esto a ti psicológicamente? Me cambió la vida. O sea, yo pasé de una mujer ya que tenía 21 años, ya después que los casé de 21 años, parecía una mujer de 30 y tantos. Porque un médico que me vio, me trató, me dijo, tú me dijo, a la edad que tienes tú, dijo, la experiencia de una mujer de 35 años, me dijo. Entonces, para mí fue un cambio muy brusco, porque del solo hecho de sentirme un objeto, porque él me utilizaba a mí. Y después que me utilizaba, se burlaba de mí. Y me decía una infinidad de incoherencias, me decía que yo para eso, para lo único que servía. O sea, no me decía, ni para eso sirves. Si tú no sirves para nada, no vales nada. Y no solamente a mí me lo dijo, a mis hermanos muchas veces lo dijo, tu hermana no sirve para nada. Me trataba mal delante de la gente. Era totalmente una persona que no tiene sus 5 sentidos bien puestos, por el solo hecho de tratar a tu propia esposa delante de un grupo de gente desconocida a él, tratarla de golfa y es lo último. Y él a mí me trataba de golfa delante de la gente. O sea, no le importaba si yo era persona o no. Para él yo era un animalito que le servía las horas que él quería. Elías, me imagino que tú con la experiencia que tienes, esto lo has escuchado en otras oportunidades, Sí, claro. ¿no? Y es lamentable que a mujeres, mamás, les ocurra algo así. ¿Cómo afecta psicológicamente la agresión sexual del tipo que sufrió Ana en la calle, ¿no es cierto?, por corto periodo de tiempo, a la que tuvo que ser objeto y la que sufrió Rita, que es en el interior del hogar y con el marido al lado? El conflicto yo diría que es muy parecido, muy semejante. Ya. De hecho, hablamos de un diagnóstico de estrés postraumático, en el sentido de que una experiencia que es muy fuerte, que es muy impactante, produce una serie de trastornos de toda índole. ¿Ya? Es decir, cualquier sea el tipo de agresión, al final la sintomatología es más o menos la que hemos podido reconocer aquí en los relatos. ¿Ya? Es decir, hay angustia, hay rabia, indignación, impotencia, temor. Y miedo, una gran fuerte. cuota de miedo. Claro. Porque Rita quizás no se fue antes o no lo echó antes o qué sé yo, no agarró a su niño y se fue por terror. Claro. Pánico. 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 Si no era miedo, uno supera el miedo un rato, lo supera, pero el pánico no lo supera. Si yo con solo saber que la noche se acercaba, para mí era terrorífico, porque yo la noche la odiaba, con solo sentir que ya el sol se estaba escondiendo y se empezaban a asomar las estrellas, yo para mí era un infierno. Y no podía contarle a nadie. Porque si le contaba a alguien, él me decía que no tenía que contarle a nadie. O sea, prácticamente me tenía como traumada. Y como la vivíamos con su mamá, me tapaba la boca y me decía, cállate, cállate. O sea, para que la mamá de él no escuchara, ni se diera cuenta de lo que estaba pasando. Pero ella se dio cuenta muchas veces. ¿Y qué hizo? Me ayudó mucho, sí. ¿Sí? Claro, yo de ella no tengo nada que decir porque ella me apoyó siempre. Cada vez que él se violentaba y estaba ella presente, ella lo echaba a la calle, lo golpeaba, ella le pegaba. Llegaba en extremo que él golpeaba a su madre también por defenderme su madre a mí. Él la golpeaba a ella y ella lograba echarlo, evadirlo por lo menos unas horas para que yo me pudiera tranquilizar. Y después seguía cuando ella trabajaba. Elías, ¿es considerado un delito la violación al interior del matrimonio? Yo lo siento que sí, ¿ya? Y yo creo que Sí, pero ¿qué dicen las leyes? la ley, la verdad es que yo
es cosa de interpretación, pero la ley Sí. nada habla de la relación existente entre la víctima y el autor. O sea, la ley habla concretamente de contra la voluntad y usando la fuerza o intimidación. No habla del vínculo que entre Ya. las dos personas. Por lo tanto, a mí me parece que efectivamente la ley permitiría, ¿ya?, tipificar el delito de violación en el caso del matrimonio. Ahora, ¿qué pasa si hay denuncia por parte de Rita de que su marido la violaba? Bueno, eso es difícil, digamos, porque ahí donde se contrapone con algunas normas establecidas en algunos códigos del matrimonio, que ahí aparecen como cierta diferencia, cierta disonancia, digamos, en la interpretación que se hace de la ley. Ahora, yo creo que es bien difícil ir hoy día a denunciar estos hechos a los tribunales, porque en realidad creo que simplemente lo dejarían de lado o la convencerían a la persona de que, bueno, esto no constituye delito, etcétera. Yo creo ¿Cómo que se tipifica en la ley la violación? es que el verbo es bien complicado, el verbo es yacer. Ya. Y yacer se ha entendido como Estar con- la introducción del Ya. miembro en la vagina, Ya. exclusivamente incluso, y utilizando la fuerza o la intimidación. La Contra fuerza voluntad. o la intimidación Claro. contra Contra la otra voluntad, persona, claro. contra la voluntad. Claro. Entonces tendría cae Por perfectamente eso digo bien. que tipificado así no hay duda, que Claro. es un delito. ¿ya? Es un delito. El problema es el vínculo, ya en este caso el vínculo en matrimonio. El matrimonio es un contrato que de alguna manera, ¿no es cierto?, impide como este tipo de cosas. De hecho, el robo, por ejemplo, no existe en No, el pues, matrimonio. entre cónyuges no Eso por existe. extensión se supone, pero a mí me parece que es una interpretación absurda. Yo creo que definitivamente en el matrimonio puede haber violación. Ahora, Elías, ¿qué terapias de ayuda existen para las víctimas de un atentado Bueno, o de un abuso sexual? La verdad es que la terapia hoy día es un elemento absolutamente necesario en este tipo de Indispensable, cosas. diría yo. Es indispensable porque los efectos son inmediatos, Sí. ¿ya? Y son también algunos a largo plazo. Entonces yo creo que es bien conveniente y que lo antes posible se someta a una terapia que tiene que ser integral. Es decir, yo creo que no es bueno que solo lo enfoquemos desde el punto de vista psicológico, sino que hay elementos de carácter social, hay elementos de carácter legal, ¿ya?, que de algún modo tienen que hacerse esfuerzos con el propósito de darle una atención de toda índole, ¿ya? Integral. En muchas ocasiones incluso es importante trabajar con la figura significativa desde el punto de vista afectivo, ¿ya? Es decir, trabajar, por ejemplo, en el caso de una hija con la madre, cosa que preste el apoyo, porque de pronto hay reacciones de los padres Sí. que perjudican el tratamiento. Es decir, aquí nos contaba Ana, nos decía que no se quiere poner minifalda y un gesto de la madre, por ejemplo, puede interferir la terapia. Es decir, yo creo que tú tienes que seguir vistiéndote como te sientas cómoda y como tú eres joven debieras seguir de la misma manera. Y un gesto de la mamá puede provocar, ¿no es cierto?, una disonancia. Entonces, como aparentemente hay una especie de inculpación por eso. Se tiende a pensar que la víctima que de un atentado, de un abuso sexual es porque andaba provocando. La verdad es que yo creo que es un mito, ¿ya? Y existe consenso en la población de que eso puede ser cierto. A mí me parece que eso no es así. Es decir, si la violación existe es porque hay un sujeto que padece alguna normalidad y que efectivamente quiere satisfacer sus necesidades por una vía no adecuada. Uno de los más graves problemas que se vive en Chile respecto a las agresiones sexuales es que muy pocas mujeres se atreven a denunciar. Se calcula que solo 1 de cada 7 agresiones es efectivamente notificada a investigaciones o a carabineros. ¿Por qué es tan importante realizar la denuncia? ¿Cómo, dónde y cuándo se debe hacer? Lo vamos a conversar luego de la siguiente pausa. Quédese con nosotros porque todos los datos que le vamos a dar son muy importantes para su seguridad. Ya volvemos. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Una mujer agredida sexualmente siente vergüenza y mucho miedo. Estos sentimientos unidos al impacto que le ha producido el ataque juegan en contra de que ella denuncie y por supuesto hacerlo implica revivir su historia, contar detalles y enfrentar un duro proceso legal. Sin embargo, denunciar es la única manera de frenar a los agresores y evitar que sigan cometiendo estos perversos ataques. Elías, ¿cómo debe hacer la denuncia? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo se debe hacer? ¿Sabes que yo le dije en un minuto a Rita que había sido un error el que ella lavara sus ropas? Sí. ¿No es cierto? Sí. Y la gente debe haber dicho, ¿por qué? ¿Por qué no explicamos? Bueno, yo creo que la denuncia tiene que ser inmediata. Ya. Es decir, apenas ocurre el hecho, inmediatamente uno tiene que concurrir
a investigaciones o a carabineros con el propósito de dejar constancia de lo que está sucediendo. ¿Puede dirigirse a cualquier A comisaría? cualquiera comisaría. ¿O se tiene que dirigir netamente al asunto de agresión sexual? No, la verdad es que puede dirigirse a cualquiera. Ahí seguramente la derivan en caso necesario. ¿Ya? Y ahí inmediatamente le van a pedir una serie de antecedentes. En el caso de ropas, por ejemplo, esas ropas son sustanciales porque Claro. ahí seguramente iba algún rastro, algún indicio relacionado con el abuso sexual. Y esas ropas son materia importante de investigación. Se sabe por los marcos teóricos, por todo lo que leí antes del programa, que la víctima de una agresión sexual lo primero que quiere hacer es darse una ducha y bañarse como 3 horas seguidas y sacarse de encima toda esa asquerosidad, ¿no es cierto?, que siente. Ajá. Y quemar la ropa, botarla, ¿no es cierto?, y todo. Pero es un error. Es un error porque una de las cosas importantes que tenemos que hacer frente al delito sexual, primero es denunciarlo y segundo, aportar las mejores pruebas. Y las mejores pruebas son precisamente a veces prendas y a veces son la extracción de muestras incluso de la propia mujer. Entonces son elementos que no pueden perderse en la investigación. Ahora, ¿con qué dificultades se puede encontrar una mujer al hacer la denuncia? Bueno, la verdad es que hoy día yo siento de que está bastante más sensibilizado todo el sistema. Hoy día hay una especialización en cada una de las unidades policiales que permite darle una acogida adecuada a la víctima. Hay algunos casos que obviamente no son como lo quisiéramos en términos de la atención, pero yo creo que hoy día hay cierta sensibilidad frente a cada uno de los organismos. Existe una red creada entre lo que es el Poder Judicial, lo que es Carabineros, lo que es el Servicio Médico Legal, lo que son las postas, que nos permite tener contactos entre nosotros y facilitar o preparar a la gente para darle una acogida adecuada a la víctima. Yo, como ser humano, no me pasa esto todos los días, ¿ya? Y se tiene que hacer justicia. Entonces, igual, fuimos a juzgado, hicimos la declaración, pasó un tiempo, hubo un problema, recuerdo, se pasó esto a detectives, Una investigación. a investigaciones, me atendieron muy bien. El primer día incluso me dijeron, ¿tú eres capaz de reconocer al tipo? Sí. Obviamente la imagen nunca se pierde. Como decía antes, ¿se olvidará? Yo creo que no. Eso no se olvida. Es algo que está presente. Tal vez se olvida repentinamente, pero siempre va a estar ahí. Entonces fui a reconocer fotos. Reconocí a una persona muy parecida, Ya. que incluso en un momento me aterré mucho, me puse a llorar, me coloqué muy nerviosa. Ya, perfecto, pasaron una semana y investigación me vino a buscar a mí y a la mamá para ir a reconocer al tipo. Ya. Obviamente el tipo que iba a reconocer estaba muy peinado, qué sé yo, de ambos, ni Bien parecido. vestido, ni parecido como... Claro. Y yo al entrar me impacté porque estaban las luces encendidas en una sala y una puerta abierta, digamos, no abierta. O sea, donde tú te podías encontrar cara a cara con el personaje. Correcto. ¿Tú pensaste que iba a ser distinto? ¿Cómo Claro, te yo imaginabas pensé ese como careo? en las películas, en la televisión, cuando me muestran un espejo en donde uno ve al acusado, pero no era así. Entonces, obviamente yo, ahí, cuando ya estaba en la sala, un detective apagó la luz y me dice, bueno, ¿cuál de los dos es? A ver, antes que sigas, Rita Elías, ¿es normal que esto ocurra? Digamos, no es ¿Son los frecu- procedimientos? No es lo habitual. Lo corriente es que cuando se produzca un reconocimiento, la víctima está detrás de un vidrio, digamos, especial que impide la visión desde la otra parte. En el proceso de investigación, esa es la fórmula adecuada. ¿Siempre se llama a la víctima a reconocer? Sí, cuando hay antecedentes que proporciona la víctima, Ya. claro. Ya. Y el reconocimiento se produce por una distancia a un espejo, es lo común, digamos, lo corriente. Y nunca se produce un careo tampoco entre la víctima y el probable Sí, yo autor. hablé de careo y es un error. Claro. Es complicado. Rita, ¿cómo te separaste de tu marido? ¿Cómo lograste hacerlo? Porque aceptó que te fuera. Porque yo no le importaba. O sea, él siempre me dijo, que yo le decía, me voy a ir, te voy a dejar, me tenía aburrida, ¿por qué eres tan malo conmigo? Y él me decía, ándate, si querías irte, ándate. Me Bueno, ¿y decía, cuándo yo, tomaste "Búscate". la decisión? ¿Cómo lo hiciste? Le comenté a la mamá de él, porque habíamos tenido una discusión bien fuerte en la noche, incluso yo estaba tan mal de los nervios que me daban como ataques, perdía el Sí. conocimiento y todas esas cosas. Ella me dijo, mira Rita, me dijo, aquí tienes plata para la micro, me dijo, te vas, yo mañana cuando llegue del trabajo no te quiero encontrar aquí. ¿Y a dónde te fuiste, Rita?
Yo me tu fui a la niña? casa de mis padres. Ya, te acogieron sin ningún problema. Sí, me fui a la casa de mi papá con mi mamá y fui a contarle lo que me había ¿Tú pasado. y denunciaste a tu volví. marido? Yo hice una denuncia en Carabineros, como en 3 o 4 comisarías. ¿Y? ¿Por qué me iba? Ya. Fuimos al juzgado, tuvimos comparendo, incluso después que yo me fui de la casa, él me vio en la calle y quiso violarme en la calle. Entonces no lo consiguió, yo grité, pataleé, no lo consiguió. Me quiso llevarme a la fuerza. Y cuando tuvimos el comparendo con la actuaria, yo le dije a la actuaria, ¿sabes? Le dije yo, incluso le dije, me quiso violar en la calle. Y la actuaria se rió de mí, me dijo que cómo eso no era posible. Y él se rió también y le dijo, no, si está loca, ¿cómo se le ocurre que yo voy a hacer una cosa así? Y no me creyó. Y no quiso ponerlo en el papel tampoco, no me creyó. ¿Con qué nos encontramos? ¿La mujer va a querer denunciar si va a decir, pero ¿para qué voy a denunciar si no va a pasar nada? No, yo creo que igual se ejerce de alguna medida una medida de control. Ya. O sea, en la medida de que el esposo sepa o alguien, el vecino sepa de que hay puesta una denuncia concreta, yo creo que eso es un efecto inhibidor sobre el sujeto activo. Entonces yo creo que hay que luchar por eso. Hoy día a lo mejor no nos resulta, pero va a pasar el tiempo en que va a ser tal la presión de que vamos a tener que cambiar las leyes, vamos a tener que modificar un poco los sistemas, cómo se reciben a las víctimas. Yo creo que de algún modo vamos a avanzar en lo que significa los derechos de las víctimas, derecho a la información, derecho a la protección, derecho a la asistencia. De lo contrario, nunca vamos a sacar nada, es decir, estamos en esta lucha. ¿Y se está haciendo algo a nivel de legislación, Elías? Sí, de hecho hay modificaciones, hoy día hay un proyecto de modificación de la ley, a mí me parece increíble que algunas aberraciones sexuales sean consideradas como abuso deshonesto y el tipo pueda salir prácticamente libre, es decir, hay una diferencia muy grande entre la tipificación de una violación, de un abuso deshonesto, y a veces hay abusos deshonestos más complejos o traen mayores consecuencias en la víctima que la propia violación. Entonces yo creo que hay que trabajar sobre la ley, hay que trabajar sobre los sistemas de atención, ¿Eso está presentado ya a los parlamentarios? está trabajándose sobre esto. ¿Se está trabajando o está ahí en estudio para que lo vuelvan a Yo retomar? diría que está en discusión en este Ya. minuto en el Parlamento. El silencio es el principal cómplice de los agresores sexuales. Si usted ha sido víctima de un ataque de este tipo, no oculte esta situación. Callada y en soledad solo logrará aumentar su angustia y su temor. Denuncie, acuda a un centro especializado donde puedan ayudarla a superar esta dolorosa experiencia. Nuestro fono ayuda de hoy son el teléfono del Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales de Investigaciones de Chile, el CABAS, que tiene el número 698-2211. 698-2211, y el de la Casa de la Mujer de Renca, el 641-4742, 641-4742. Denuncie, cuéntele a alguien, hágase acompañar de alguien, vaya a Carabineros, vaya a investigaciones. Siempre, todo lo que usted haga, por mínimo que sea, va a ser mucho mejor que no hacer nada. Y cuenta con nosotros también. Los quiero mucho, la quiero mucho, y cuídese. Proteja a su familia también. Gracias.